La UNESCO tiene desde hace un buen número de años un comité internacional de bioética constituido por 30 y tantos supuestos expertos en bioética que se reúnen varias veces al año, y hace 6 años iniciaron un proceso muy ambicioso que fue el organizar una Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos. Esto es importante porque hasta que se hizo esta declaración no había ningún documento oficial respaldado por un organismo de Naciones Unidas que tratara sobre el tema de bioética. Obviamente la bioética ha sido tratado por varias instituciones, la mayor parte de ellas son instituciones privadas que han hecho instrumentos muy importantes que se siguen desde hace tiempo, desde hace años, sobre los principios de bioética, pero estos no habían sido sancionados por los 190 y tantos países de Naciones Unidas, y entonces se inició un proceso que duró varios años, en el cual yo pude participar para tratar de reunir los principios fundamentales de la bioética y constituirlos en lo que fue la Declaración Universal de Bioética, que fue adoptada, para sorpresa de todos, por unanimidad, no solo por unanimidad, sino por aclamación. Es decir, esto se presentó en París en 2005 y no hubo absolutamente ningún país que se opusiera a aprobar esta declaración. Y finalmente, después de varios años de trabajo, se llegó a esta declaración que, insisto, tiene esta importancia de ser el único documento sancionado sobre bioética por todos los países miembros de Naciones Unidas. Cuando yo fui presidente de este comité internacional, me tocó la tarea de hacer la redacción del artículo 14, que trata sobre responsabilidad social y salud. Para ello se organizó en México, en el Colegio Nacional, la reunión del Comité Internacional de Bioética, y discutimos sobre 3 días sobre este artículo 14, que es un artículo complicado porque establece una serie de lineamientos ideales sobre lo que debe ser la responsabilidad social y la salud. La idea es el cómo dar lineamientos para que las organizaciones, los gobiernos, las instituciones puedan captar la importancia de cada uno de los principios fundamentales de la bioética. Algo que es muy importante y se estableció aquí cuando tuvimos la reunión en el Colegio Nacional en México fue la participación de juristas destacados como el doctor José Ramón Cosío, que es miembro de la Suprema Corte, y que él nos dijo que todos estos principios de bioética que se habían establecido en la Declaración Universal de Bioética pueden ser interpretados por los jueces, no son vinculantes, es decir, la declaración como declaración no tiene el valor de obligar a los gobiernos, obligar a las instituciones a seguir estos principios de bioética, pero sí los puede utilizar, los puede analizar los jueces para determinar algunas de las aplicaciones de los principios de la bioética y por consiguiente pueden tener un valor práctico muy importante, y es por ahí por donde queremos seguirlo. Bueno, es muy general. De hecho, la bioética surgió fundamentalmente como el análisis de la responsabilidad del médico y sobre todo de la investigación médica entre los pacientes. Y esto ha ido derivando cada vez más. Al principio estaba limitado pues prácticamente a los principios a los que debe de ceñirse un médico cuando trata a sus pacientes o cuando hace investigación sobre sus enfermos. Pero esto se ha ido extendiendo cada vez más
y cuando se le puso ya la parte de bio, esto quiere decir que también se refiere pues no solamente a los pacientes, sino al ambiente mismo. Entonces es un concepto mucho más amplio. Pero la parte fundamental que sigue refiriéndose a la responsabilidad del médico frente al paciente sigue siendo el proceso, el núcleo fundamental de la bioética. Los principios sobre los cuales el de buscar siempre el beneficio del enfermo, el buscar siempre el no hacer daño al enfermo, todos estos principios generales son los que siguen siendo el núcleo mismo de la vigencia de la bioética, y se tienen que referir no solamente a la relación entre un médico y su paciente, sino también a la relación de las organizaciones y los gobiernos con las poblaciones. La bioética cada vez se está más cerca de estos principios, y ahora lo que se está analizando es justamente, y es lo que tenía ahora un documento que acabo de imprimir, que es toda la agenda post-2015. Como todos estos principios no se van a alcanzar el año próximo, ahora hay un movimiento en Naciones Unidas de cómo se están analizando cada una de las vertientes de los metas del milenio y cómo se pueden acelerar todo esto que se refiere a educación, que se refiere a nutrición, que se refiere a abatir los niveles de pobreza y que se refiere también a mejorar las condiciones de salud, que distan mucho de ser las que se suponía que iban a ser el año próximo.